benditas porque se convierten en redes benditas porque podemos nosotros tener esa gracia de transmitir la palabra de Dios, ¿no? Y hoy día el Señor ha querido a bien tener el mensaje de Jesús recibe el bautismo de Juan. ¿Y qué más para ilustrarnos con la misma palabra? Nadie puede hablar del Espíritu Santo si no es el mismo Espíritu. Y dejemos pues que la inspiración del Espíritu Santo sea en nuestros corazones y abrir nuestros corazones. Demos gracias a Dios y también saludar a esta comunidad de María Auxiliadora, de esta diócesis de Chiclayo, la RCC, que nos invita siempre a transmitir su palabra. Bueno, partamos nuestra Biblia en el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. ¿No? Busquemos en nuestras Biblias Mateo 3, en el versículo 13 y siguiente, donde verdaderamente vamos a ver todo lo que es respecto al bautismo de Jesús, ¿no? Y lo que el Señor nos quiere transmitir con este bautismo de Juan, si Jesús verdaderamente era necesario que se bautice. Vamos a ver todas estas incógnitas que a veces quedan en el aire. Vamos a tratar bajo la luz del Espíritu Santo poder alumbrarnos. Escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: «Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Jesús le respondió: «Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse». Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, en el que me tengo complacencia». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros sabemos que el bautismo es un sacramento, conocemos que el bautismo se hace con agua, sabemos que el agua limpia, pero cuando nosotros nos trasladamos al bautismo de Juan, estamos hablando de un bautismo de conversión. Pero entonces, cuando vemos que Jesús se bautiza, como que nos llega una incógnita. ¿Por qué de conversión para Jesús? Si la palabra de Dios dice que es el Hijo de Dios. Si la palabra de Dios dice que Jesucristo es semejante a nosotros, menos en el pecado. Entonces sabemos que Él es el Santo de Dios. Pero vamos a ver, vamos a ir discerniendo poco a poco esta palabra hasta encontrarnos con ese Cristo Mesías, con ese Cristo enviado, con ese Cristo Hijo de Dios, con ese Cristo que lleva el Espíritu Santo, con ese Cristo que purifica, con ese Cristo que transforma, con ese Cristo que lo dio todo. Entonces, vemos acá que Jesús avanza decidido entre todo un grupo de peregrinos, como que se mete en la cola de los bautizados, ¿no? Pero Jesús se acerca, Jesús ha llegado al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado por Juan. Pero cuando Juan ve a Jesús frente a él, un poco que Juan se resiste, ¿no? Se resiste y dice, y hay una incógnita en Juan, hay una pregunta, hay un cuestionamiento cuando lo tiene al Señor frente a él. Dice, ¿y tú vienes a mí? Si soy yo quien necesita de ti, soy yo quien necesita ser bautizado. Porque Juan decía, porque yo los bautizo
con agua, pero viene atrás de mí otro más poderoso, que los bautizará con fuego y con espíritu. Entonces Juan predicaba esto. Juan predicaba, aunque en medio de esa predicación, cuando Juan pasa por la tribulación, hay una confusión, hay una oscuridad, hay un momento de oscuridad en él cuando es encarcelado, cuando en ese momento como que Juan desconoce a Jesús como el Mesías, porque manda un mensaje decirle al maestro, pregúntale si es que él es el que tenía que venir, si es que él verdaderamente es el Mesías. Es que eran los miedos que le traicionaban a Juan Bautista cuando estaba dentro de la cárcel. Entonces cuando los miedos nos acechan, como que entra la turbación de la verdad. Y Jesús le envía una respuesta. Anda, dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los sordos ven, porque ha llegado el reino de los cielos. Entonces Jesús le transmite a Juan, pero él en el momento del encuentro, este momento del encuentro es un momento estremecedor, porque a Juan Bautista un poco que se le asemeja con el poder de Elías, y nosotros sabemos que Elías fue poderoso en obras del Espíritu Santo de Dios. Nosotros sabemos que Elías multiplicaba cuanto él deseaba para bien, multiplicaba en lo que es en aquella mujer de Sarepta, en aquella viuda, cuando no había que comer, pues él dijo, la palabra de Dios dice que ni el aceite se acabará, ni la harina tampoco. Entonces era como quien podemos decir, como un acto reflejo en Jesús en la multiplicación de los panes. Podemos ver en ese Elías, en el profeta Elías. ¿Por qué hablo de Elías? Porque queremos ver quién es Juan Bautista también. Juan Bautista, ¿no?, se le asemeja mucho al poder de Elías. Y Elías cruzaba los ríos, ¿no? Golpeando el río, se abrían los ríos. Y él pasaba en seco, golpeaba el río y se cerraban nuevamente. Hizo volver de la vida, de la muerte a la vida, a la hija, al hijo de la viuda. Entonces todos estos signos son signos de poder de Dios en Elías, que se asemejan a todo lo que hacía Juan Bautista, que verdaderamente la palabra de Dios no lo dice, pero cuando dice que se asemeja el poder de Elías al poder de Juan Bautista, vemos por qué Juan Bautista decía, detrás de mí viene otro más poderoso que yo. Podemos entenderlo. Entonces cuando viene ese hombre más poderoso que él, que es el Señor, es el Mesías, el enviado, pues se sorprende. ¿Cómo tú vienes a mí? ¿Cómo tú vienes a mí a pedirme bautismo? Soy yo quien necesita del bautismo. Porque Juan hacía un bautismo de conversión. Pero veamos, ¿no? Jesús avanza y como quien dice, aquí vemos el cumplir de la justicia de Dios en los hombres. No, dice, el bautista, Juan, dirá más tarde que no le conocía. Claro, cuando decíamos que él manda preguntar si verdaderamente él era el Mesías, el que había de venir. Después también sabemos que Juan Bautista sabe que Jesús es justo. Juan Bautista sabe que en Jesús no hay pecado, que no hay pecado en el Señor. Entonces Juan Bautista conoce y reconoce todas estas cosas. ¿Quién es el que está frente a él? Entonces, si no hay pecado en él, ¿por qué viene a mí? Se hacía la pregunta. Pero ¿qué le contesta Jesús? Dice, le dice el Señor, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Porque el Señor estaba dando así un preludio, una anticipación de lo que era verdaderamente iba a ser el sacramento que él iba a enviar a sus apóstoles. Cuando Jesús dice, deja que así sea por ahora, de esta manera cumpliremos lo que debe hacerse, es lo mismo
que cuando Jesús le dice a Pedro, anda a ese río y en la boca del pez encontrarás una moneda. Esa moneda servirá para dar tributo. No es porque él tenía que dar tributo, sino dice para no escandalizar. Porque la misión de Jesús no era venir a vanagloriarse acá, sino dentro de la humildad. Él siendo Dios, Señor y Salvador, pues se rebaja a ser hombre, porque Él es Dios. Y en su humanidad entrega su vida por nosotros. Entonces, vamos a ver, Jesús desciende a esas aguas ante Juan. Y miremos, dice, en aquellos momentos el inocente, el santo, el que no tiene pecado, ¿qué sucede? Asume todos los pecados del mundo. Cuando Jesucristo se sumerge en las aguas, es que purifica esas aguas, como que nos prepara las aguas para que verdaderamente haya un bautismo. Ya no el bautismo que hacía Juan de conversión, sino un bautismo de un nacimiento nuevo en el Espíritu. Recuerden lo que le dijo a Nicodemo. Es que Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se sorprende. Le dice, maestro, es que tengo que meterme nuevamente al vientre de mi madre. ¿Cómo puede ser eso? Y le dice Jesús, lo reprende. Y tú, siendo maestro de la ley, ¿no puedes entender el mensaje del Espíritu? Lo que te estoy diciendo, nacer de nuevo significa dejarse bañar por el agua del Espíritu Santo. Le estaba hablando de una purificación del alma, que es lo que lleva a la vida eterna, porque Jesús es ese camino, es ese puente que a nosotros nos permite ir a la vida eterna verdaderamente sin merecerlo. Pero Cristo viene a hacer justicia, no en nosotros, sino en Él. Esto es grande, esto es maravilloso. Mira, los miles de millones de pecados de todos los hombres, ¿quién los asume? Las espaldas de Cristo Jesús en la cruz. En esa cruz bendita, ¿no? Por eso que 1 Corintios 1:18 dice, porque la cruz es poder de Dios. Porque la cruz es poder de Dios. Jesús pone la espalda para recibir todos los pecados del mundo. Por eso es que Juan se sorprende cuando lo ve a Jesús frente a él. No es que podemos decir, no, es que Jesús también, como es hombre, necesitaba el bautismo, pues. Momentito. Dijo Jesús, hay que hacer esto para no escandalizar. Es necesario por ahora, dice el Señor, porque yo soy el Señor. Yo soy el que bautiza esas aguas en el bautismo que yo recibo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y Jesús desciende a esas aguas a purificarlas y los asume. Y asume todos nuestros pecados. Hermanos, esta decisión que es libre de Jesús el Señor, ¿qué le va a costar? Sangre, dolor, pero un amor entregado para todos nosotros. Ese es el bautismo de Cristo. Por eso San Pablo dice, sumerjámonos en ese bautismo, en la muerte de Cristo. O sea, Jesús en ese baño de esas aguas del Jordán nos estaba mostrando lo que Dios quería transmitir a todos nosotros, una vida nueva, transformar nuestras vidas, hacer de la inmundicia mediante las aguas de purificación de su espíritu, hijos de Dios. Oye, pero si esta es la locura de Dios, hermanos, nosotros podemos decir, entonces, pero ¿qué sucede cuando Jesús entra? Mira, yo he tomado la paciencia de cada punto para que no se escape. De repente hay mucho más, porque el Espíritu Santo, yo sé que después de que nosotros terminamos de predicar, después de que terminamos una enseñanza, el Espíritu tiene tantas cosas grandes que decirnos. Pero hoy día te va a hablar el Señor verdaderamente lo que necesitamos escuchar sobre Jesús recibe el bautismo de Juan.
Mira, escucha, ¿qué sucede cuando Jesús se sumerge en las aguas? Porque nosotros sabemos que bautismo es sumergirse. Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús entra en las aguas y Juan baña su cabeza? Escucha, al entrar Jesús en las aguas del Jordán y ser bautizado por Juan, al entrar Jesús, dice, somos sumergidos ahí, todos nosotros, se sumergen en Cristo Jesús todos nuestros pecados. Cuando Jesús recibe ese bautismo, ahí se sumergen todos nuestros pecados, purificando estas aguas y preparándolas para el bautismo y ser hijos de Dios. Las aguas, ¿qué podemos nosotros ver así visualmente? Nos bañamos, las aguas limpian, pero en el bautismo las aguas purifican, las aguas transforman, las aguas transforman y por eso que son tomadas como un símbolo de la limpieza de las almas, de nuestras almas. El bautismo es limpieza de nuestras almas. ¿Para quién? Para quienes se arrepienten ante Dios de todos sus pecados. Dime, hermano, esto es para saltar y comenzar a aplaudirle al Señor. Yo, pecador, me confieso ante ti, Dios Todopoderoso, y de lo que soy pecador, salgo limpio y puedo estar en la presencia de Dios, no por mí, sino por las aguas del Espíritu Santo purificadas por Cristo Jesús en la muerte. Gloria a Dios. Hermanos, sigamos. Al sumergirse Jesús en las aguas, estas aguas son santificadas, estas aguas son purificadas, les da una nueva fuerza que es purificación, santificación. Hermanos, el bautismo lavará con las aguas los pecados hasta la raíz y dará a todo un pueblo entero, a todo un mundo entero, ¿no?, una nueva vida, la conquista de Cristo Jesús de la muerte a la vida eterna, la conquista de Cristo Jesús del pecado a la gracia en su resurrección. Qué maravillosa es la palabra de Dios. No, hermanos, este sumergirse de Cristo en las aguas que nos están permitiendo, efectivamente, aguas vivas que saltan para la vida eterna. La manifestación del Padre. La manifestación. Entonces, cuando Jesús entra en las aguas y es sumergido y es bautizado y es bañado, inmediatamente, como una imagen, se presenta a un Dios así pleno, total. El Padre que habla desde los cielos. El Padre que envía su Espíritu y Jesucristo recibiendo las aguas que purifican. La presencia de esa Santísima Trinidad. Este es mi Hijo amado. A Él escúchenle. Este es mi Hijo amado, en quien siento complacencia. Este es mi Hijo amado, a quien yo envío a purificar las aguas del mundo para que mis hijos se presenten sin mancha ante mí. Hermanos, este es el mensaje. Esa es la manifestación de Dios. Al salir Jesús del agua, sucede este gran acontecimiento. Inmediatamente después de ser bautizados, Jesús, se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos, hermano, y vio al Espíritu Santo. Y como nosotros somos cabezas duras, somos incrédulos, ¿qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? No sabemos. Entonces Dios envía al Espíritu en forma de paloma para que entendamos, para que podamos creer que hay un espíritu de poder. Hermanos, aquel mismo espíritu que se movía sobre las aguas en el Génesis, en el principio de la creación, ese mismo espíritu comienza a moverse en las aguas del Jordán, bañando a Jesús para que esas aguas sean purificadas. Hermano, esto es algo maravilloso. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra vida eterna.
Ahí comienza nuestra vida eterna en ese bautismo, siendo verdaderamente hijos de Dios. Como dice Cristo, nos insertamos, estamos insertándonos a la iglesia, nos estamos insertando a ser hijos de Dios, nos estamos insertando a una vida nueva. Hermanos, a Jesús, no, escucha, a Jesús no es que Él necesita ese bautismo, sino lo hace por nosotros. Es como cuando creemos nosotros, a veces tenemos una idea, a veces decimos, agarran una velita y dice, le voy a poner una velita al santito. Yo le voy a poner una velita. Podemos decirle hasta Dios. Hermano, esa velita que tú pones, si lo haces con todo tu corazón, no es para alumbrar al santito o alumbrar a Dios, sino es para que esa luz que sale desde tu corazón pueda alumbrarte a ti. Los que necesitamos somos nosotros, de esa luz, de esa bendición. Ahora necesitamos de esas aguas del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús, cuando estaba en medio de las multitudes, gritó, dice la palabra de Dios, gritó con gran fuerza, con poder. El que tenga sed, ¿qué cosa es la sed? Es el agua. El que tenga sed, que venga a mí. El que tenga sed, que venga a mí, que yo le daré de beber de esa agua que salta hasta la vida eterna. Y de sus entrañas, o sea, de nosotros cuando bebemos del agua del Espíritu, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Hermano, lo que tú estás escuchando en este momento son los ríos de agua viva del Espíritu. Olvídate del hermano Hugo Miones. Son ríos de agua viva. Cuando Juan Bautista ve a Jesús frente a él, se olvidó de él. Es por eso que cuando Juan Bautista cultivaba, formaba a sus discípulos, cuando lo ve pasar a Jesús, inmediatamente, estos discípulos no son míos, se los entregó a Jesús. Él es el Cordero de Dios, aquel que quita los pecados del mundo. A Él seguidle. No hacemos nada, porque nada somos. Hermano, dime, si esto no es maravilloso, si esto no es precioso, si esto no es hermoso. Y dice, imagínate, el Padre hablando, este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. A Él escúchenle. ¿Qué dice María en las bodas de Caná? Hagan lo que mi hijo le dice. O sea, el papá y la mamá de Jesús están pidiendo lo mismo. A Él escúchenlo. Hagan lo que les dice. María Santísima también lo dice. Hagan lo que mi hijo les dice. Ella desaparece y pone a su hijo. Yo creo que cuando Jesús nació, yo casi estoy convencido de algo, que cuando Jesús nace, sabiendo que Él es el Señor, su hijo, así un bebé, yo creo que no le besó primero el cachete, como lo hacen todas las madres, sino yo creo que primero le besó los pies, porque el primero lo reconoce como su Dios y su Señor. Qué cosa más maravillosa. Entonces, imagínense, el Hijo amado, que tiene la misma divinidad del Padre, es tan hijo, tan consustancial, el Padre, el Hijo, y lo une algo que es hermoso, la gloria del Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, brota el Espíritu Santo de Dios. Qué belleza es esto, ¿no? El Padre, hermano, el Padre le dio toda su vida a Jesús. ¿Y Jesús qué hace con toda la vida que le da? La entrega toda su vida. ¿A quién? Por toda la humanidad. Y como Jesús es Dios, porque hay muchas sectas que aún con la palabra de Dios en la mano, Tito 2.13, primera de Juan 5.20, tantos, ¿no? Y una vez me puse a dar un tema de que Jesús es Dios de verdad. Pasó una hora, los hermanos llegaron 2 horas, ya entramos a la 3.ª hora, hablando de todo, palabra de Dios, que Jesús es Dios, pero sin embargo lo niegan. Bueno, nosotros creemos verdaderamente que Jesús es Dios, porque en Filipenses 2, mira,
Filipenses 2 dice, imitemos los mismos sentimientos de Jesucristo, porque Él siendo Dios, no se igualó a su divinidad, sino que se rebajó a ser hombre. O sea, el Dios se hace hombre. ¿Y cómo se hace hombre? En las entrañas de María Santísima, sin perder su divinidad. Por eso lo reconocemos como verdadero Dios y verdadero hombre. Y Juan Bautista conoce todas estas cosas. Cuando él, lleno del Espíritu Santo, porque acordémonos de Juan Bautista, que cuando él estaba en el vientre de su madre Isabel, viene la visitación que nosotros conocemos. María Santísima visita a Isabel. Y dice que cuando llega María Santísima, ya con el vientre, en su vientre a Jesús el Señor, y le habla, ¿qué dice Isabel? Primita, María, cuando yo recibí tus saludos, el niño que tengo en mi vientre dio un brinco de alegría. Es que María lleva la alegría. Dio un brinco de alegría, dice. ¿Y qué dice Jesús de Juan Bautista, el que está en el vientre de Isabel? Que de vientre de mujer no ha salido hombre más grande que Juan el Bautista. Cuando entró María a la casa de Isabel, dice la palabra de Dios, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Juan Bautista se llenó del Espíritu Santo. Zacarías, el esposo de Isabel, Zacarías, padre de Juan Bautista, se llenó del Espíritu Santo porque comenzó a predicar, comenzó a profetizar. O sea, cuando llega María a tu casa, hermano, alégrate, ábrele las puertas, porque el Espíritu Santo la anda buscando como loco. Y si tú la tienes en tu casa, va a ir a tu casa y va a llenar la casa del Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces, esa es la presencia trinitaria en el río Jordán. El Padre que habla sobre su Hijo, el Hijo que recibe el bautismo y purifica las aguas para nosotros ser purificados, y la presencia del Espíritu Santo en medio. Así como en el Génesis, en medio de la turbulencia, escucha, en medio de la turbulencia, el Espíritu Santo se presenta en la creación. Dice, cuando todo era caos y confusión, es el Espíritu Santo el que pone la calma. Ahora, veamos aquí cuando llega Jesús. Por eso que Jesús le llaman que Él es la nueva, para nosotros hay una nueva creación. La primera creación fue física. La primera creación fue material, todo lo que nosotros vemos a nuestros ojos. Pero esta, cuando llega Jesús, para nosotros significa una creación espiritual. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo hizo el Señor? Purificando esas aguas. ¿Qué cosa más? Es el anuncio de la nueva tierra y la paz a los hombres, ¿no? Imagínense. Ahora, anunciar el amor. Escucha, anunciar el amor a los que quieren vivir con amor. No, anuncia junto a Jesús la nueva alianza en que de nuevo el Espíritu de Dios volará sobre las aguas del mundo, limpiará los corazones con el fuego del Espíritu, con su amor, purificará las intenciones, llenará de Dios a todos los que crean en Cristo Jesús, e inflamará los corazones del amor de Dios. Y al que desee el amor de Dios, imagínate, dice el Señor, dice la palabra de Dios, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo les dará su propio Espíritu. Guardemos un poquito de silencio y reflexionemos. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo? Hermano, yo cuando era niño, yo veía que a veces esas viejitas nos decían, vamos a hacer las oraciones al Espíritu Santo. Decía, ¿qué será el Espíritu? Yo niño, ¿no? Para mí era el papá, Dios y Jesús, ¿no? Y después entendí que también había la palomita, que era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a profundizar en la palabra, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestra vida, entonces
nos llenamos de esa gracia para poder, hermano, la palabra de Dios no es para entenderla. La palabra de Dios es para discernirla, porque cuando queremos entenderla con nuestra propia humanidad, vienen las confusiones y las iglesias comienzan a brotar por todos sitios y comienzan a aparecer las sectas. ¿Por qué? Porque cada uno hace su propio razonamiento y no hay luz del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hay luz del Espíritu Santo de Dios, no hay razonamientos humanos, sino se llama discernimiento del Espíritu Santo de Dios para escudriñar las Escrituras. Qué hermoso que es esto, ¿no? A mí como me encanta, de verdad, yo me gozo predicándole al Señor en estas enseñanzas, ¿no? Donde yo veo aquí palabras que son claves: limpiar, purificar, inflamar, transformar. Eso se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces, Jesús es el Señor. ¿Qué significa? Acuérdense, bautizar es sumergirse, pero sumergirse en el propio corazón de Dios. Hermanos, el bautismo de Cristo, ¿qué dice la Iglesia Católica en el catecismo? A veces, miren, cuando a veces no conocemos, decimos, ¿qué catecismo? Pero es que el catecismo, yo quisiera aquellos que en algún momento hablan de que el catecismo y tanta cosa, que magisterio, yo quisiera que un día se pusieran así, si quieren al azar, ábranlo, pero preferible comenzar desde un comienzo para que vean que en cada mensaje del catecismo está respaldada por una palabra de Dios. Hermanos, yo te voy a decir, en el numeral 1223, o sea, 1223 del catecismo, a la letra dice: todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Jesucristo. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por Juan el Bautista en el Jordán. ¿Qué sucede? ¿Qué nos quiere decir? Que Juan, miren, ¿cómo es la secuencia del Señor? Primero el demonio lo lleva al desierto. Entonces nosotros, ¿cómo podemos decir? Pero ¿cómo Dios puede permitir que el Hijo sea conducido al Espíritu Santo? ¿Cómo Jesús, siendo Dios, como siendo el Señor, puede permitir que el demonio lo lleve al desierto para tentarlo? Es que, hermano, es que nos olvidamos que Jesús es el Maestro. Y siendo Jesús el Maestro, nos enseña en cada momento. Hermano, no hay una sola palabra que sale de la boca de Dios que esté de más en la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inerrante, es perfecta, porque tenemos un Dios así, de plenitud, de perfección, de totalidad. Eso es el Señor. Entonces, cuando nosotros escuchamos, hermano, que dice, aquí comienza la vida pública de Jesús, ¿no? Después de hacerse bautizar por Juan el Bautista en el Jordán, por supuesto, decíamos, el Señor, mediante el ayuno, esos 40 días de ayuno en el desierto, purificación. ¿Por qué no se cae? Porque está lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo me acuerdo que había, que en paz descanse, el padre Rufus Pereira, que tuve la gracia de conocerlo, un sacerdote hindú que es exorcista. Decía, padre, y justo para una Semana Santa, le decía, yo la Semana Santa no como. Padre, ¿cómo no come? ¿Pero algo comer? No, nada. ¿Pero qué? Agua. Hermano, su fe era tan grande de este sacerdote, era un exorcista, que agarraba agua del caño, agarraba agua del caño y oraba. Oh preciosísima sangre de Jesús, pido por el nombre santo tuyo que esta agua sea purificada de todo germen, de todo mal, de toda inmundicia. Purifícala en tu nombre, Jesús. Amén. Agarraba el agua y se la tomaba. Padre, pero le va a hacer mal. Decía, ¿por qué me va a hacer mal? Ya está purificada. Dios mío, qué fe. Qué fe. Una fe, pero fe plena, ¿no? Tuvimos la gracia de quienes estuvimos en ese retiro nacional de conocer a este gran siervo de Dios. Entonces imagínate, esa fe de purificar esa agua
¿Cuánto más Dios? Que cuando nosotros recibimos el agua del bautismo, es que para Dios no hay nada imposible. Es por eso que nosotros podemos comer confiadamente en esa Eucaristía el cuerpo de Cristo, en ese vino, ¿no?, que es la transustanciación. Podemos beber confiadamente la sangre del Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es un mandato de Cristo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hagan esto siempre, hagan esto en memoria mía. Esto es gloria del Señor. Hermano, después de la resurrección de Jesús, confiere esta misión ¿a quién? A sus apóstoles. Pero ya como un mandato de Dios a que nosotros seamos bautizados. ¿Qué dice Jesús en Mateo 28, 19, 20? Ese es un mandato de Dios. Dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, muy importante este verbo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Hermano, yo les hago una recomendación, que cada vez que ustedes leen la palabra de Dios, deténganse en los verbos, en cada verbo. Miren, cuando dice id, del verbo ir, vayan, es una orden de Dios. Vayan, es una orden. Dice, y haced discípulos. O sea, es una orden que hagamos discípulos de Cristo. O sea, los discípulos son de Cristo. Hermano, los testigos son de Cristo. Hechos de los Apóstoles 1:8, ¿no? Vayan por todas las naciones nuevamente, dice la palabra de Dios. Vayan por Samaria, por Judea, hasta los confines de la tierra, por Jerusalén, en todos los confines de la tierra, que hagan los mis testigos, dice Jesús. Cuando Él sube, asciende a los cielos, hagan los mis discípulos y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tenemos un Dios indisoluble. Tenemos un Dios que es trinitario y una Trinidad unitaria. Esta cabecita no lo entiende. Así como San Agustín, ¿no?, que estaba en una playa meditando sobre la Santísima Trinidad y no entendía, pues. Y lo ve a un niño en las arenas y hace un pocito el niño y agarra agua del mar y comienza a vaciar en el pocito. Se acerca a San Agustín un poco intrigado, le dice, ¿qué haces, niño? Estoy tratando de vaciar toda esa agua del mar en este pocito. Y se queda sorprendido. Pero ¿cómo puede ser eso? Es lo mismo que tú no entiendes la Trinidad. Filipenses en el capítulo 2 dice, porque Jesucristo compartía la naturaleza divina. Compartía la naturaleza divina. Esa es la esencia, ¿no? Y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para sepultarnos. Y lo que explica San Pablo. Hermanos, algo importante, el Espíritu, acuérdate, que se movía en las aguas, en la primera creación, que nosotros sabemos en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y siguientes, desciende, ¿no? Desciende entonces sobre Cristo como un preludio, escucha, de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Son las manifestaciones de Dios, son las manifestaciones del Señor. Hermano, Cristo, escucha, abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo, las fuentes de la purificación, las fuentes de la vida eterna. Ahí se abren las puertas para la vida eterna en el bautismo. En el numeral 1224 dice, del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda justicia.
siendo algo para pecadores, el Señor se somete, ya lo hemos dicho, para la purificación. Y de ahí, posteriormente, nace el sacramento. En el numeral 12:13 dice, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. El bautismo es el fundamento de iniciación de toda nuestra vida cristiana. Hermano, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más podemos agregar? Nada. Porque nosotros no podemos quitar ni dar nada. Acuérdense, cuando Felipe iba caminando, el Espíritu Santo, dice, le dijo, si el Espíritu Santo es una persona, le habló a Felipe, Felipe, ¿ves esa carreta? Corre tras ella, porque están leyendo la Escritura y no entienden. Como diciendo, anda, enséñales. Y Felipe comienza a correr y le dice a esta persona que iba en la carreta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, ¿cómo voy a entender esta palabra de Dios si no hay alguien que me la explique? ¿Quién puede explicar la palabra de Dios sino el Espíritu Santo, de cual los apóstoles en ese momento estaban llenos? Habían salido de una efusión poderosa que nosotros llamamos Pentecostés. Entonces ellos estaban llenos de ese fuego. Perdieron el miedo, ¿no? Y comenzaron la evangelización. Mientras todos huían, los que seguían a Cristo lo hacían abiertamente. Hermano, este es el mensaje de esta noche. Este es el mensaje que nosotros podemos darle gracias a Dios, y vamos a permitirnos esta noche orar a aquel que está atento a nuestras oraciones, alzar nuestra voz a aquel que escucha nuestras súplicas. Porque aquel que escucha las súplicas y escudriña nuestros corazones se llama Dios. Y ese Dios es tu papá, y es mi Padre, y es tu Padre. Porque tenemos a su Hijo que cuando nosotros hablamos de Él está cumpliendo su palabra y está en medio de nosotros. Y le damos gracias a Dios por la presencia de Jesús allí en tu casa. Hermano, tú le estás permitiendo a Jesús que esté allí. ¿Sabes por qué? Porque tú has hecho posible que se cumpla la palabra de Dios esta noche, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Yo estoy en medio de ustedes. Jesús está ahí contigo y está conmigo. Y Jesús quiere bautizarnos en su Espíritu Santo. Aquel que lo dio todo, aquel que dobló las espaldas, allí está en tu casa. ¿Qué es lo que te aturde? ¿Qué es lo que te confunde? ¿Qué es lo que turba tu corazón? Si sabes que Jesús está ahí contigo. Y no es cualquier Jesús, sino Jesús el Señor, el Salvador, nuestro Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Entra en mi ser. Entra en cada ser de mis hermanos que están en estas redes sociales, mi Señor. Entra, Jesús, con tu Espíritu. Aquí estamos, Señor, tocando las puertas de tu corazón. Y tú estás tocando nuestras puertas. Mira que estoy a la puerta y toco. Si tú abres, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Ven, Jesús, a ser tú nuestro alimento. Dios Padre misericordioso, tú que has reconciliado al mundo en la muerte y en la resurrección de tu Hijo Jesús, derrama tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Toca corazones, Dios, sana enfermedades. El pulsa, sí, Señor, expulsa los miedos de nuestros corazones.
y enséñanos, mi Señor, como tus santos más perfectos, a confiar en ti. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendita sea tu gracia. Bendito sea tu poder, bendita tu palabra, bendita tu misericordia. Bendito sea el Espíritu Santo que nos bautiza en este momento. Hermano, si tú estás abriendo tu corazón, estás recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Estás recibiendo la efusión del Espíritu Santo. Estás recibiendo un nuevo Pentecostés para tu vida. Ni siquiera te pueden alcanzar las palabras de súplica, pero el Espíritu Santo ya tomó tu necesidad. Bendito sea Dios. Por eso te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te ensalzamos y te ensaltamos, mi Señor. Porque eres bueno, mi Señor. Bendita sea la hora, Señor, en que tú te sumergiste, Señor, de tu humanidad a esas aguas, mi Señor. Siendo tú, Señor, siendo tú el Señor, te sumergiste en esas aguas, Señor, para que esas aguas sean purificadas. Purifica, Señor, todas las aguas del mundo, Jesús, con ese baño que tú te diste en el Jordán, con cada lluvia, mi Señor, que caen de estas nubes, con las aguas, Señor, que entran a nuestros hogares. Límpianos. Purifícanos, limpia nuestras almas, transfórmanos, mi Señor. Toca cada pensamiento, toca, Espíritu Santo de Dios, nuestra mirar, nuestro andar, nuestro caminar. Tócalo todo, Señor. Hoy te pido por todas estas almas, mi Señor, que están escuchando, por todas estas almas que se están abriendo a ti, a tu amor misericordioso. Derrama una gracia muy especial en este día, Espíritu Santo de Dios, y llena corazones, transforma corazones afligidos en corazones confundidos, en corazones abandonados, pero a tu fidelidad, Señor. Corazones abandonados, mi Señor, a tu palabra, mi Señor, a tu promesa, Señor. Este es el año, Señor, en que se cumplen tus promesas. Que se cumplan, Señor, tu palabra de Dios en todos y cada uno los que abren sus corazones. Y los que no te conocen, tócalos, mi Señor. Así como tocaste el corazón del faraón, así toca el corazón más endurecido. Limpia esta tierra, Señor, con las aguas de tu Espíritu Santo, Señor. Y ten piedad y misericordia de un pueblo que confía en ti. Toma, Señor, este pequeño rebaño, Señor. Bendícelo para que seamos, Señor, lámparas, antorchas, que podamos alumbrar con la luz de Cristo, que es la luz del Espíritu Santo de Dios. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. ¿Qué más les puedo decir? Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios y que Dios los bendiga. Oremos unos por otros. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.